Buenas tardes, estimada doctora Rosa Belén, estimados compañeros participantes de este interesante postdoctorado de investigación emergente. Con motivo del seminario Estado del Arte de la Tecnociencia, les voy a disertar un poco sobre un tópico que he denominado la tecnociencia, nueva quimera de la humanidad. El término quimera surge a raíz de un mito antiguo que asignaba esta característica a un ser que tenía cabeza de león, cuerpo de cabra y cola de dragón. Veremos en el transcurso de la disertación qué relación hay entre la tecnociencia y este término mitológico. Pudiéramos estar pensando actualmente en una nueva evolución. En realidad, desde la aparición del hombre hasta 1950, la imagen tradicional de la evolución era derivar el hombre desde el mono básico hasta su configuración en esa época. En esa época comienzan los avances en el desarrollo en electrónica y comunicaciones, pero aún no aparecen todavía las redes ni internet. Entonces, en la segunda lámina o imagen podemos observar que hasta la actualidad, o sea, el 2020, pudiéramos hablar de una transición o transformación del ser humano hasta la actual forma, que es una persona sentada frente a una computadora o manipulando aparatos móviles. Pudiera entonces especularse que más o menos por allí hasta el 2100 pudiéramos estar hablando de una conversión del ser humano desde el mono hasta un cyborg y quizás una figura holográfica. Ese es el punto básico de lo que se pregona como, digamos, el futuro basado en los progresos tecnocientíficos. Sin embargo, sabemos que el enfoque tecnocientífico pudiera tener finalidades diferentes a los supuestos diseñados por sus creadores. En realidad, uno de los primeros tópicos que vamos a asociar a la imagen de la quimera es el término de discriminación. A pesar de los avances tecnocientíficos, la UNICEF indica que 149 millones de niños menores de 5 años sufren de retraso en el crecimiento. ACNUR indica que 758 millones de personas no saben leer ni escribir. Y la Organización Mundial de la Salud en el 2018 dice que 1 de cada 13 niños del África subsahariana murió antes de cumplir 5 años. Este riesgo es 15 veces mayor que el que corre un niño en Europa, donde solo 1 de cada 196 niños muere antes de los 5 años. Entonces vemos que hay una desproporción entre lo que se pretende con los avances tecnocientíficos, sobre todo en el área de medicina y salud, y los resultados que indican estas cifras, que dan cuenta pues de que pareciera que no hay efecto de estos avances en el bienestar de toda la humanidad. Por otro lado, otro concepto interesante es lo que se conoce como nihilismo, otra consecuencia u otro, digamos, cabeza de este monstruo quimérico. Según el diccionario de la Real Academia Española, el nihilismo es la negación de todo principio religioso, político y social. En cuanto a lo religioso, pudiéramos decir que, según pregonaba Nietzsche, Dios ha muerto. Y esto se puede confirmar porque actualmente existe ahora un auge del ateísmo. Ahora prácticamente las religiones están en tela de juicio y se quiere sustituir pues toda creencia religiosa por creencias materiales basadas en el desarrollo del conocimiento del mismo ser humano. En cuanto a lo político, que sería otra negación del nihilismo, la democracia ahora están en tela de juicio, dado que existe, digamos, posibilidad de acceso a archivos que pueden servir de base para las elecciones en algunos países que se puede catalogar como democracia. Y en lo social es más grave el asunto, ya que las familias ahora están distorsionadas con la aparición de todos estos elementos de comunicación, donde prácticamente en algunos casos se exagera y se prefiere la comunicación inalámbrica entre familiares, aun cuando estén en el mismo recinto familiar. O sea, se ha separado la familia aun cuando vivan en la misma casa o recinto. El tercer elemento asociado al monstruo quimérico es lo que se conoce como capitalismo cognitivo derivado de la tecnociencia.
Existen unas grandes expectativas de las empresas basadas en la tecnología de información y comunicación, que están encargadas de la producción de una gran cantidad de elementos portátiles de comunicación. Ya sabemos que estos elementos, con una utilización inadecuada, pueden dar o traer como consecuencia, en vez de una ampliación de comunicación, una limitación de comunicación. Por otro lado, otro elemento correspondiente o asociado a este capitalismo cognitivo está la aparición de mini emprendedores. Ya no se habla básicamente de empresas centralizadas con grandes gerentes o corporaciones, sino más bien unas empresas más pequeñas donde la iniciativa propia, la iniciativa de la persona que conoce algún elemento asociado con la tecnología le puede, digamos, dar pie para la creación de empresas con fines de lucro. Otro punto importante de este capitalismo es la sustitución de la mano de obra humana. En esa imagen podemos observar el famoso robot asociado a una famosa película donde se pretendía la sustitución de los policías por elementos de vigilancia automatizados. En todo caso, sabemos hoy día que la gran producción de insumos a nivel mundial en los países desarrollados se caracteriza por una producción totalmente automática a base de robots. Otro punto es el dominio económico sin localización fija. Ya no se le puede asignar una localización geográfica a ninguna empresa porque están prácticamente ubicadas en la nube. Todos sus archivos, todos sus datos más importantes, inclusive hasta los datos personales, están ubicados en un sitio donde nadie sabe dónde se encuentran, nadie sabe dónde está y sin embargo están accesibles casi a todo el mundo. Por último, en los desarrollos en biomedicina, se hace evidente que estas expectativas creadas por la tecnociencia parecieran conducir a la creación y sustitución de partes del cuerpo humano por elementos tecnocientíficos o biotecnológicos. Es cierto que estos elementos, digamos, han contribuido para la solución de algunos problemas, pero el punto principal es que simplemente esto no va a tener, al menos al corto plazo, de una gran producción masiva y que pudiera ser accesible a la mayoría de los individuos del mundo, sobre todo aquellos que tienen escasos recursos. Entonces observamos que estos elementos, tanto la discriminación, el nihilismo y el capitalismo cognitivo, parecieran ser ahora nuevas formas de interpretar a la tecnociencia en forma de expectativas que se venden quizás como ciertas y sin embargo van a atentar contra lo que se conoce como buenas costumbres, moral y principios éticos que antiguamente caracterizaban o se trataban de auspiciar como, digamos, elementos en el compartir del ser humano. Habría que investigar con mucho cuidado porque el dominio tecnocientífico ahora no está en manos de una sola persona, sino en una gran cantidad de personas que simplemente con una adecuada propaganda pueden inclusive invadir a todo el planeta de ideas que pudieran estar inclusive alejadas del raciocinio y del sentido común. Bueno, espero que esta disertación haya sido de su agrado y sin más a qué referirme, les doy muchas gracias por la atención que me hayan prestado. Los saludos y que pasen una feliz tarde.